Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 8 de julio de 2020. Comenzamos. El Vaticano ha comisariado la rama de consagrados del Movimiento Comunión y Liberación, uno de los más importantes en la Iglesia Católica. Georg Ratzinger, el hermano del Papa Benedicto XVI, ha fallecido. El pontífice emérito fue a visitarle a Alemania hace unos días, consciente de su extrema gravedad. La Iglesia Católica en Alemania ha perdido este año más de 270.000 feligreses, un 30% más de los que se dieron de baja en la Iglesia el año pasado. La emigración hace que los católicos sean más que los anglicanos en Londres, por primera vez en la historia desde el cisma provocado por el rey Enrique VIII. Aunque parezca difícil de creer por lo simbólico de la cifra, el número oficial de abortos en Irlanda en 2019 fue de 6.666. La rama de los consagrados de Comunión y Liberación, Memoris Domini, ha sido intervenida por el Vaticano, que ha nombrado un comisario. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida en el Vaticano nombró al sacerdote jesuita Gianfranco Ghirlanda como delegado pontificio para la Asociación Laical de Consagrados Memoris Domini, que reúne a personas del movimiento Comunión y Liberación. El Dicasterio los ha convocado hoy porque en el ejercicio de la propia competencia al servicio de la Asociación de Fieles ha solicitado reiteradamente a la presidenta desde el 29 de mayo de 2018 proceder a la modificación de algunas normas contenidas en el directorio y a una reforma del estatuto, dijo el cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio. Según informa el vaticanista italiano Aldo Maria Valli, al no haber recibido una propuesta de revisión, el Dicasterio decidió el nombramiento del jesuita padre Ghirlanda, con la aprobación del Papa, para que guíe a la asociación en el proceso de revisión del directorio y del estatuto y en el saneamiento de algunos problemas asociativos. Valli explica que los temas que deberá afrontar el delegado pontificio son numerosos y complejos. En el centro está la figura del padre Julián Carrón, que es presidente de Comunión y Liberación desde 2005 y consejero eclesiástico de los Memoris Domini. El vaticanista señala que también está el asunto de la crisis de identidad que está marcando a Comunión y Liberación, con la consecuente ruptura interna y el sufrimiento de cuantos ya no reconocen al movimiento tal y como fue querido y construido por su fundador. Ha muerto el hermano del Papa Benedicto XVI, Georg Ratzinger. El pontífice emérito fue a visitarle a Alemania, consciente de su delicado estado de salud. El padre Georg Ratzinger, hermano del Papa emérito Benedicto XVI, ha muerto en Ratisbona, Alemania, a los 96 años de edad. Precisamente hace unos días el Papa emérito salió por primera vez del Vaticano tras su renuncia como obispo de Roma para visitar a su hermano. Ambos hermanos pudieron verse y concelebrar misa varias veces mientras duró la visita. Georg Ratzinger nació el 15 de enero de 1924. A la edad de 11 años ya tocaba el órgano de la Iglesia. En 1935 entró en el Seminario Menor de Traunstein. Allí recibió sus primeras lecciones profesionales de instrumentos. En 1946 entró en el seminario de la Archidiócesis de Múnich junto con su hermano menor Joseph y estudió música de iglesia. Después de su ordenación en 1951 se convirtió en director de coro en Traunstein y más tarde, en 1946, director del coro en la Catedral de Ratisbona. La Iglesia Católica Alemana profundiza de año en año su crisis. En 2019 perdió 272.000 feligreses, lo que representa un 30% más de los que se dieron de baja el año anterior. La oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Alemana ha publicado las cifras de la diócesis germana del año 2019. La tendencia a la baja de la Iglesia se agudiza y ha aumentado un 30% con respecto al año anterior. El número de católicos en Alemania el año pasado alcanzó el 27,2% de la población total. La Iglesia Católica, por lo tanto, tenía 22.600.371 miembros. El número de sacerdotes es de 12.983. En 2018 eran 13.285
6.460 de los cuales están pastoralmente activos, 6.672 el año anterior. El porcentaje de católicos practicantes volvió a caer, situándose en el 9,1%, 2 décimas menos. El número de adultos que entraron en la Iglesia también descendió en el 2019. El número de admisiones fue de 2.330 frente a 2.442 del año anterior. Al contrario, 272.771 personas firmaron su baja de la Iglesia. En el año anterior, esta cifra fue de 216.078, lo que significa que ha aumentado alrededor de un 30% en un año. Hay ya más católicos en Londres que anglicanos. La emigración es la responsable, pero además Londres es en su conjunto más religiosa que las pequeñas ciudades. Si el caso de Londres sirve de ejemplo, parece que en las próximas décadas las grandes ciudades van a ser más religiosas que las regiones de campo o las ciudades pequeñas, según la empresa de sondeos Teos. Además, el estudio mostraría que los católicos en la capital ya son ligeramente más numerosos y bastante más devotos que los anglicanos, lo que no habría sucedido desde Enrique VIII. Un 35% de los cristianos londinenses declararía ser católico, frente a un 33% de anglicanos. De los anglicanos, un 36% dice que nunca reza y un 45% que nunca va a la iglesia. De los católicos, solo un 11% dice que nunca reza y solo un 15% dice que nunca va a misa. Un 39% de los católicos dice que va a la iglesia con regularidad. Solo un 17% de anglicanos dice lo mismo. La clave para el vigor religioso en la capital está en la emigración. Los inmigrantes son conservadores y religiosos y tienen más hijos. Por el contrario, en las ciudades pequeñas y de campo, la opción religiosa es tibia, es por costumbre. Un cambio de párroco, escasez de clérigos, el uso de sacerdotisas anglicanas puede destruir una comunidad. Según esta encuesta, el 40% de los londinenses se declara cristiano. Conviven con un 10% de vecinos que son musulmanes, un 6% hindúes y un 3% judíos. Un 33% declara que no es nada. Los abortos en Irlanda en 2019, tras ser aprobada la nueva ley, fueron 6.666, una cifra llena de simbolismo, pues es el número de la bestia indicado en el Apocalipsis. El año pasado se realizaron 6.666 abortos en Irlanda en virtud de la nueva legislación que legaliza el aborto. La cifra, ciertamente simbólica, aparece en el informe del ministro de Salud sobre las notificaciones de abortos en 2019. La gran mayoría de los abortos, 6.542, se realizaron en embarazos precoces, de menos de 12 semanas, según el informe. En la categoría de riesgo para la vida o la salud, del feto se practicaron 23 abortos y en 3 el riesgo era de la madre. El pueblo irlandés, antes mayoritariamente católico, aprobó en referéndum la legalización del crimen de matar a los no nacidos en el seno materno. El gobierno irlandés había propuesto una ley de plazos de aborto libre hasta la semana 12, y por riesgo físico o mental para la mujer, o riesgo para el feto antes del parto, o poco después del mismo. Sin embargo, primero era necesario derogar en referéndum la 8ª enmienda de la Constitución de Irlanda, que consagraba el derecho a la vida del no nacido, y eso fue lo que 2 de cada 3 irlandeses aprobaron. El Apocalipsis, en su capítulo 13, versículo 18, afirma: «El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666». Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las dudas sobre el Concilio Vaticano II, expresadas por algunos obispos conservadores. El Concilio Vaticano II vuelve a estar de nuevo en el centro del debate, pero esta vez entre las filas de la minoría conservadora, de la minoría que ha interpretado hasta ahora dentro de la Iglesia el concilio con una hermenéutica de continuidad o de reforma. El Concilio Vaticano II se llevó a cabo entre los años 62 y 65, 4 sesiones conciliares. Después de la primera murió el Papa que lo había convocado, el Papa San Juan XXIII, y su sucesor, San Pablo VI, se esforzó por sacar adelante el concilio de tal forma que
pudiera interpretarse los documentos conciliares en continuidad con la palabra de Dios y con la tradición de la Iglesia. Dentro del concilio, las fuerzas renovadoras, que eran, no cabe duda, mayoritarias, preconizaban unas reformas más exigentes, más radicales. San Pablo VI dejó claro desde el primer momento que él no estaba dispuesto a aprobar ese tipo de reformas y que sin su aprobación, sin su firma, los documentos conciliares carecían de valor jurídico y por lo tanto hubieran provocado la ruptura en el seno de la Iglesia. Así se llegó a esos decretos que conocemos y que son el Concilio Vaticano II. Poniendo un ejemplo, sería una especie de constitución de un país, de una república o de una monarquía, una constitución que, como toda constitución, es fruto de un consenso y que puede ser interpretada por unos y por otros de una forma diferente. Para eso están en los distintos países los llamados tribunales supremos o tribunales constitucionales. Después del concilio se produjeron en la Iglesia tres posturas diferenciadas. Por un lado, los que rechazaban el concilio, encabezados por Monseñor Lefebvre, francés, y por Monseñor Castro Mayer, brasileño, que dieron lugar a un cisma que se oficializó en el año 1988. Estos rechazaban el concilio completamente. Decían que el concilio no estaba de acuerdo con la tradición de la Iglesia, los textos conciliares. Pero por otro lado estaban los que sí aceptaban el concilio. Y dentro de estos había dos grupos. Aquellos que decían que el concilio era aceptable si se interpretaba en continuidad con la palabra y con la tradición, y aquellos que decían que el concilio era fruto de un consenso, era fruto de unas cesiones y que no estaban de acuerdo, y que había que interpretar el concilio en función de lo que se llamó el espíritu del concilio, es decir, una hermenéutica de ruptura que diera lugar a una iglesia nueva, porque la anterior, la llamada despectivamente iglesia preconciliar, pues esa ya no tenía sentido, estaba pasada de moda, había que adaptarse al mundo. San Juan XXIII fue muy claro en la inauguración del concilio: no se debía de suprimir ni echar por tierra nada, ni de la palabra ni de la tradición, pero había que ponerlo al día. Es decir, había que coger ese tesoro de la tradición y hacerlo inteligible, comprensible por los hombres de hoy, sin traicionar en absoluto el sentido, es decir, el mensaje. El mensaje tenía que ser expresado de otra manera, pero tenía que ser el mismo mensaje, hermenéutica de la continuidad o de la reforma. San Pablo VI intentó por todos los medios, en los años en que gobernó la Iglesia, aplicar esta hermenéutica y fue, sinceramente lo digo, desbordado por los acontecimientos. San Juan Pablo II y su sucesor, Benedicto XVI, también hicieron todo lo posible por aplicar la hermenéutica de la continuidad. Una hermenéutica que en muchos aspectos no ha dado el resultado apetecido a la vista de lo que está sucediendo, a la vista de la profundísima crisis en que se encuentra la Iglesia. Por eso, precisamente, ese sector, repito, minoritario dentro de la Iglesia católica, que podríamos llamar sector conservador, está ahora mismo sufriendo un debate interno sobre qué es lo que hay que hacer. Unos, Monseñor Viganó, apoyado en los últimos días por 5 obispos, todos ellos jubilados, dicen que el problema no está en la interpretación del concilio, sino que el problema está en el concilio mismo. Es decir, que no es que haya fallado en la aplicación o en el gobierno de la Iglesia San Juan Pablo II y Benedicto XVI, sino que el concilio tiene errores o tiene elementos de discontinuidad con la tradición, quizá en aquellos mismos puntos en los que rechazó el Lefebvre, la libertad religiosa, la liturgia, la colegialidad, el ecumenismo. Bueno, otros en cambio insisten en que esto no es así, que el concilio es válido y que puede ser interpretado en continuidad. Pienso, por ejemplo, en las declaraciones recientes del cardenal Brandweiler, que fue uno de los que firmó los Dubia dirigidos al Papa Francisco. Estos, los que siguen defendiendo la
la continuidad del concilio con la tradición, dicen que lo que sucedió es que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI se equivocaron en su aplicación. No es un problema de interpretación, sino de aplicación de esa interpretación. Ellos buscaban la unidad e introdujeron en el gobierno de la Iglesia, por ejemplo, con los nombramientos episcopales, a personas que eran claramente de la línea de ruptura, pero pensando que de esa forma, al darles responsabilidades de gobierno, serían fieles a lo que los que les estaban nombrando, los papas, Juan Pablo, Benedicto, querían hacer. Fueron engañados y ahí es donde está el resultado. Yo creo, sinceramente, que los extremos se retroalimentan, se alimentan el uno al otro. Delante de los excesos proclamados, veremos lo que sucede al final, por ejemplo, el sínodo alemán, con la ya abierta proclamación de esa iglesia nueva en ruptura con la despreciada por ellos iglesia preconciliar, pues delante de ese extremo sale el otro extremo. Hay que rechazar el concilio. Tal y como están las cosas, sinceramente me parece que solo un milagro puede evitar la ruptura, que en este caso, insisto, se está produciendo dentro de las propias y minoritarias filas conservadoras. Rechazamos el concilio por completo, nos acercamos por lo tanto a una tesis como la de Lefebvre, o seguimos insistiendo en que esto se puede reconducir si aplicamos de verdad una hermenéutica de continuidad o de reforma. Insisto, la ruptura es cada vez más próxima, cada vez está más cerca de que se produzca desde el punto de vista jurídico. Solo un milagro puede evitarlo. Yo personalmente creo en los milagros, sigo creyendo en los milagros y por eso rezo por la unidad en la Iglesia, rezo por la fidelidad de la Iglesia a la palabra de Dios y a la tradición, y creo que eso, como lo intentaron con todas sus fuerzas los pontífices, creo que eso todavía es posible hoy. Rezo y pido oraciones por la unidad en la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página de noticias www.católicosonline.org. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.